Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer hablábamos de Vía Crucis y de la Pasión. Me gustaría hablar de la Santísima Virgen que está al pie de la cruz. Después ya, por supuesto, que hablaremos de la resurrección, ¿no? Pero me gustaría hablar de la Santísima Virgen, porque ella es nuestra Madre, la que Cristo, junto a la cruz, nos entregó. He ahí tu madre, le dice al apóstol joven, a Juan. He ahí tu hijo. Y de entonces Juan la recibió en su casa. No dejó de estar con ella, de protegerla, de cuidar de ella. Pero la realidad es que quien cuida de Juan y de nosotros es la Virgen Santísima. Por eso, ahí tienes a tu madre, son palabras que a nosotros nos ayudan a entender la labor que como buena madre sigue haciendo Cristo, la Virgen, en nuestra vida, para que nos vayamos identificando con Cristo. Empezamos por ese momento tan significativo en la vida de Jesús, que son las bodas de Caná. Tantas veces hemos leído ese pasaje, tantas veces hemos meditado el pasaje de las bodas de Caná. San Juan Pablo II también hablaba de él. Y decía, al finalizar el largo periodo de Nazaret, el Señor comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Todos los evangelistas recogen el primer acto de esta nueva etapa, la recepción del bautismo que el precursor administraba a orillas del Jordán. Sin embargo, solo San Juan señala la presencia de la Virgen en estos comienzos de la vida pública. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea, anota Juan, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. El Papa, voy a hacer un inciso, cómo explica que solo San Juan es el evangelista que habla de las bodas de Caná. Los motivos son claros, ¿verdad? Juan es el último de los evangelistas, tiene muy claro lo que han escrito los otros tres, y él va no solamente completando lo que falta en los otros evangelios, sino que además tiene un recorrido muy claro en todo su evangelio. Los sinópticos son muy paralelos, por eso se llaman sinópticos, ¿no? Pero en cambio, el recorrido de Juan es distinto. El recorrido de Juan ya no apunta tanto a que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y que toda su vida está orientada a la pasión, muerte y resurrección. Sino que, como por ejemplo San Marcos, sino que San Juan ya tiene otro planteamiento. Y el planteamiento es muy claro. Es muy claro. La Virgen interviene en todos los momentos
de la vida de Jesús importantes, en todos. La Virgen, bueno, es que Juan cuidaba de la Virgen, por lo tanto, no solamente ella le contaría muchas cosas a Juan. Ya sabemos que el evangelista que recoge los años de la infancia de Jesús es San Lucas, pero también San Juan, que viviría con ella hasta en Éfeso. Se la llevó. Por tanto, Juan acentúa esa vida de Jesús, vida de María. Dice así: mujer, que a ti y a mí aún no ha llegado mi hora. Estas palabras son muy del diálogo entre madre e hijo. Diálogo que la Virgen se lo contaría a Juan, porque aunque él estaba en la boda, pero bueno, no creo que interviniera en esa conversación. No tienen vino, mujer, que nos va a ti y a mí, aún no ha llegado mi hora. Bueno, dice el Papa, cualquiera que sea el significado exacto de estas palabras, que además estarían matizadas por el tono de la voz, el gesto de la cara, etc. Es bonito pensar cómo sería el gesto de Jesús ante la petición de su madre, ¿no? En la película está La Pasión de Mel Gibson, salen momentos en el que incluso pues Jesús y María están jugando. Yo quiero jugando porque ella le lleva agua para que se lave las manos antes de comer, porque está trabajando, no sé si era una mesa o algo así, una mesa. Y entonces él juega con su madre y le salpica la cara, en plan simpático, en plan, bueno, cariñoso. Pues cómo serían los gestos y las miradas entre la Virgen y Jesús, pues eso, evidentemente hasta el cielo no lo contemplaremos, ¿no? Pero mientras tanto nos podemos imaginar. La Virgen no pierde la confianza en su Hijo. Ha dejado la cuestión en sus manos y por eso dirige a los sirvientes una exhortación: haced lo que Él os diga. Que son las últimas palabras de la Virgen recogidas en el Evangelio. Muy interesante, ¿eh? Y el Papa acentúa eso. El Papa San Juan Pablo II, que tenía en su lema el totus tuus Mariae, soy todo tuyo María, él va explicándonos cosas que ha meditado mucho. Porque seguro que tú no sabías cuáles eran las últimas palabras de la Virgen en el Evangelio. Pues él te lo explica. Haced lo que Él os diga. Según la interpretación de los autores cristianos, el milagro de Caná encierra además un profundo significado eucarístico. Al realizarlo en la proximidad de la solemnidad de la Pascua judía, de la primera Pascua judía que vive Jesús con sus discípulos, Jesús manifiesta cómo en la multiplicación de los panes la intención de preparar el verdadero banquete pascual, la Eucaristía. Probablemente ese deseo en las bodas de Caná queda subrayado aún más por la presencia del vino, que alude a la sangre de la nueva alianza por el contexto de un banquete. De este modo, concluyo ya estas palabras del Papa, María, después de estar en el origen de la presencia de Jesús en la fiesta, consigue el milagro del vino nuevo, que prefigura la Eucaristía, signo supremo de la presencia de su Hijo resucitado entre los discípulos, con nosotros ahora, en el sagrario. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nos muestre también a la Virgen como madre y que nos la entregue. Ya sé que lo ha hecho, pero pídele tú que te lo diga. He ahí a tu madre. Yo también se lo pido. Recuérdame que la Virgen es mi madre, que la Virgen está encargada por el Señor para protegernos. Tú dices, bueno, pues ya nos protege Jesús, ¿no?, que es el mediador. Sabemos que Cristo es altar, víctima y sacerdote. Él es el que está, sacerdote, el que hace puente entre Dios y los hombres. Cristo es
el que se ofrece por nosotros, víctima y altar, se ofrece. Por eso, dice, bueno, ¿para qué acudir a la Virgen? ¿Por qué necesitamos la protección de la Virgen María? Bueno, pues si el Señor, como dicen los teólogos siempre que alguien le pregunta por algún asunto, que ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué Dios hizo esto así? Bueno, te podemos dar razones de conveniencia, lo que no podemos decir que Dios estaba obligado a hacerlo de un modo. Tampoco Cristo estaba obligado a entregarnos a su madre como madre nuestra. Eso está claro, no estaba obligado, pero lo hizo. Con lo cual yo te puedo dar razones de conveniencia, no razones de necesidad. Razones de conveniencia. Y por eso acudo a unas palabras, a una pregunta, si quieres. Padre, ¿cómo puedo querer más a la Virgen? ¿Cómo puedo hacer que la Virgen esté más en mi vida? Entonces acudo a San José María, ¿no? Pero voy a contestarte con la pregunta de siempre. Nuestros padres, ¿cómo se quisieron cada vez más? Tuvieron mucho trato, se trataron antes de casarse. Tú, si quieres de verdad amar a la Virgen, no dejes tus devociones marianas. Reza el Santo Rosario, haz jaculatorias, dile cosas de cariño en la intimidad de tu corazón. No tengas miedo. Por muchas cosas muy buenas que le digas, nunca le dirás bastante, porque sin ella la redención no se hubiera hecho. Ella tuvo que decir fiat. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, partimos de esta respuesta. Trata a la Virgen. Dirígete a ella y entonces comprobará, entre comillas, la necesidad que tienes de ella. Cuando uno se acerca a nuestra Madre Santa María a pedirle cosas, cuando uno se acerca a abrir el corazón y decirle, Madre mía, Virgen Santísima, te necesito por esto y en esto y en esto otro, y esto es más allá, comprobará y comprueba lo que se dice en el acordado. Jamás se debe decir que ninguno de los que han acudido a su protección, implorado su socorro y pedido su intercesión, haya sido desamparado de ella. Pues esto, pues haz la experiencia. Haz la experiencia. Yo te animo a que hagas la experiencia. No en plan jueguecito, sino en plan realidad. Porque todos los que estamos aquí, todos, que estamos delante del Señor Sagrario, y por eso abrimos nuestro corazón al Señor, todos estamos necesitados. Y a veces hay momentos en el que uno está especialmente necesitado. Por un motivo o por otro, no te digo yo cuál concreto, pero a veces estamos con un motivo especialmente necesitado. Pues yo te animo a que hagas la prueba, que hagas la experiencia. Como dice San José María, trátala en consecuencia. Ella es tu madre. Nadie lo hará por ti tan bien como tú, si tú no lo haces. Bueno, pues trátala en consecuencia. Dirígete a ella con esa confianza. Papa San Juan Pablo II, que hemos hablado al comienzo de la meditación, pues en su lema, ya te digo, pone esa expresión totus tus, que es muy, muy completa, ¿no? Todo. Soy todo tuyo. Y esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple expresión de devoción, es algo más. La orientación hacia una devoción tal se afirmó en la vida de San Juan Pablo II, y lo explica él mismo, además, en el periodo en que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba de obrero en una fábrica, realmente en una fábrica de productos químicos de Solvay. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia en beneficio de un cristianismo cristocéntrico.
Gracias a San Luis Griñón de Montfort, comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica. Más aún, que está profundamente arraigada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. Bueno, estas palabras de la vida del propio San Juan Pablo II en sus años jóvenes, cuando estaba viviendo una experiencia bastante traumática, ¿verdad? Porque había visto, pues primero murió su madre jovencito, niño, después su padre, que muere después, la Segunda Guerra Mundial, con esa invasión de Polonia, con tantos... Bueno, él contemplaba cómo asesinaban a la gente incluso por defender. El otro día se lo explicaba a los niños hablándole de soldados y apóstoles de Cristo del sacramento de la confirmación. Le ponía un ejemplo extremo, pero me acordaba de cómo en cierta ocasión, pues estando él trabajando en esa fábrica, pues un obrero se le cayó un rosario y el soldado nazi le hizo que lo pisoteara y no quiso y lo mató. Pues eso le explicaba a los niños de otro modo, ¿no? Pero no. Bueno, él tenía esas experiencias traumáticas, tan fuertes. ¿Y qué descubre? Que lo que tiene que hacer es refugiarse mucho más en la Virgen, en nuestra Madre Santa María. Y María Santísima continúa siendo la amorosa consoladora en tantos dolores físicos y morales que afligen y atormentan a la humanidad. Ella conoce nuestros dolores, nuestras penas, porque también ella ha sufrido, desde Belén al Calvario. Una espada atravesará tu alma, le dijo el anciano Simeón cuando presentaron al niño en el templo. Una espada atravesará tu alma. Ella es la madre de la misericordia. Ella es la madre del consuelo. Ella es la madre que siempre tiene los brazos abiertos para protegernos, para ayudarnos. Y además es maestra de sacrificio escondido y silencioso. A ti que sales al encuentro de nosotros pecadores, Madre mía, te consagramos pues nuestra vida y te entregamos ese deseo de que nos enseñes a vivir en la vida ordinaria de cada día, como tú en Egipto, en Nazaret, y también antes en Belén, pues esa vida ordinaria, corriente, de una madre de familia que tiene que cuidar de su esposo y de su hijo, y que tiene que protegerla pues en la salud y la enfermedad también, en los momentos de trabajo diario. Hay una escena en ese libro que es una novela, pero que yo había leído hace tiempo y que me gustaba mucho, y de hecho a veces lo citaba en meditaciones y tal, pero después con el año de San José se puso otra vez, entre comillas, de moda, ¿no? La sombra del Padre. Este libro, que es una novela, va explicando cómo era la vida de San José, va explicando, te va poniendo delante de la vida de San José. Evidentemente hay muchas cosas, muchas, no, muchísimas, y diálogos con la Virgen, etcétera, que el autor se está inventando. Pero hay un momento en el que cuando José, por motivos familiares, profesionales, se va de Belén a Nazaret, por lo menos es lo que explica él, al llegar a Nazaret, pues con el borrico que lleva, cargado con los enseres de su trabajo, etcétera, pues se acerca al pozo. Y allí aparece una mujer que va a recoger agua al pozo y aparece la Virgen. Y en ese momento es el momento en que él se enamora de la Virgen. Y comprueba, cuando se van todas, que el cubo del pozo pues es bastante pesado. Entonces aprovecha, que es carpintero, ya te digo que es una historia novelada, y entonces fabrica un cubo mucho más liviano y mucho más capaz, pensando en la Virgen. Bueno, también las otras mujeres, pero pensando sobre todo en la Virgen. Yo me imagino
otra parte que no sale en ese libro. ¿Cómo serían las manos de la Virgen? Porque la Virgen, aunque fuese una chica joven, pues estaba acostumbrada a trabajo manual. Y ese trabajo manual le dejaría unas manos pues arrugadas, duras, con algún callo que otro, quiero decir, no es broma, es que es así. Las personas que trabajan con sus manos, pues se le van encalleciendo, ¿no? Ya trabajen en el campo, ya trabajen en la casa, antiguamente, ¿no? Pues, yo recuerdo una tía mía que tenía manía por la limpieza, ¿no? Vamos, es que te aseguro que la casa estaba, que refulgía todo, es decir, donde mirara ya estaba brillando. Acaba por eso, se dedicaba a fregar los suelos, que todo el mundo le decía, deja de hacerlo ya, ¿no? Es que sí, te vas a hacer daño. Claro, ¿cómo tenía las manos? Pues la Virgen también tenía unas manos encallecidas, ¿no? Pues esas son las manos que sostuvieron al niño Jesús, que le amamantaron, que le limpiaron, que lo acostaron, que lo envolvían, que cuidaba de él, que le explicaba, le enseñaba a leer y a escribir. También lo haría en la sinagoga, ya lo sé. Pero esas son las manos de la Virgen, de una mujer viviendo una vida normal y corriente. Tantos años, 30 años, con Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen que también sepamos nosotros vivir nuestra vida diaria, como ella, contemplando a Jesús en la labor de cada día, haciéndolo por Dios, mirando a Jesús. Ella miraría a José y al niño. José también trabajaría con sus manos, también, pero bueno, un hombre parece más normal, entre comillas, ¿no? Mirando a la Virgen y al niño. Madre mía, que también nosotros sepamos vivir ese día a día como tú, mirando a tu Hijo, mirando a Jesús, mirando como si tú eres nuestra madre y era la Madre de Dios, pues a nuestro hermano, que nos acompaña en el día a día, que trabaja con nosotros, que bueno, realiza las labores que hay que hacer en casa, en donde sea, con nosotros. Se lo pedimos de verdad a la Virgen también, para que nos enseñe ese valor del sacrificio escondido y silencioso de cada día. Hay un santo que el Papa San Juan Pablo II canonizó, que era un religioso franciscano, que conocimos su historia, porque este hombre, estando en Auschwitz, cuando se escaparon unos prisioneros, por decirlo así, unos pobres que estaban allí en el campo de concentración, pues el jefe del campo siempre hacía lo mismo. Escogía aleatoriamente a 10 para que murieran, por los que se habían escapado. Era un modo de decir, si alguien se escapa, que sepa que los que se quedan van a pagar por ello. Entonces escogió aleatoriamente a 10 personas, y uno de ellos era un padre de familia, tal. Entonces, pues, se lamentaba de que lo hubieran escogido a él, y este fraile, Maximiliano Kolbe, se ofreció, y fue él el que murió por él. Además murió de hambre y de inanición, no tenía nada, ¿eh? Los 10 murieron así. Al final ya le pusieron una inyección porque no se moría, pero se murió así. Entonces San Maximiliano Kolbe, cuando era un joven estudiante en Roma, este fue fundador también de una congregación de la Inmaculada, ¿eh? Desde Roma escribía a su madre. ¿Cuántas veces en la vida, pero especialmente en los momentos más importantes, he experimentado la protección especial de la Inmaculada? Pongo en ella toda mi confianza para el futuro. Pues en la Virgen Inmaculada también ponemos nosotros nuestra confianza para que nos ayude en este camino, especialmente en este mundo tan sexualizado, tan, puedo decirlo así, de ese modo tan claro, pero bueno, tan buscando simplemente el placer de la carne, ¿no? Vamos nosotros a pedirle a la Virgen Inmaculada que nos acompañe. Corazón Inmaculado de María, ayúdanos a vencer el mal que con tanta facilidad arraiga en los corazones del hombre de hoy, y con sus efectos pesa ya sobre nuestra época y parece cerrar
los caminos del futuro, porque si no se vive la santa pureza, es imposible ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bueno, y la Virgen Santísima está junto a la cruz. Ella la contemplamos junto a la cruz como, pues, ¿por qué quiso acompañar a su hijo hasta los últimos momentos? Pues porque una madre no va a dejar nunca a su hijo. Y por eso la Virgen Santísima pues está al pie de la cruz, contemplando con gran dolor cómo su hijo sufre, cómo su hijo es reventado por aquel martirio, por aquel sufrimiento, primero cargando con la cruz, los azotes. Hay un momento muy significativo en la película La Pasión de Mel Gibson, cuando Jesús está en la cueva cárcel, en la casa del sumo sacerdote, y entonces pues la Virgen se acerca y a través de la piedra, ella del suelo y él del techo, pues se comunican. Jesús siente la presencia de su madre arriba y ella siente la presencia de su hijo abajo. Ella está sintiendo todo lo que su hijo está padeciendo. Ella está padeciendo con él. Pues que también ella nos acompañe en todo momento. Que recordemos las últimas palabras de la Virgen recogidas en el Evangelio. Haced lo que Él os diga. Y te lo dice a ti, me lo dice a mí, lo dice a cada uno de los hombres. Haced lo que Él os diga. Y entonces ella nos protegerá en ese camino seguro hacia el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer hablábamos de Vía Crucis y de la Pasión. Me gustaría hablar de la Santísima Virgen que está al pie de la cruz. Después ya, por supuesto, que hablaremos de la resurrección, ¿no? Pero me gustaría hablar de la Santísima Virgen, porque ella es nuestra madre, la que Cristo junto a la cruz nos entregó. He ahí tu madre, le dice al apóstol joven, a Juan, he ahí tu hijo. Y de entonces Juan la recibió en su casa. No dejó de estar con ella, de protegerla, de cuidar de ella. Pero la realidad es que quien cuida de Juan y de nosotros es la Virgen Santísima. Por eso, ahí tienes a tu madre, son palabras que a nosotros nos ayudan a entender la labor que como buena madre sigue haciendo Cristo la Virgen en nuestra vida, para que nos vayamos identificando con Cristo. Empezamos por ese momento tan significativo en la vida de Jesús,
que son las bodas de Caná. Tantas veces hemos leído ese pasaje, tantas veces hemos meditado el pasaje de las bodas de Caná. San Juan Pablo II también hablaba de él y decía: al finalizar el largo periodo de Nazaret, el Señor comenzó a predicar la llegada del reino de Dios. Todos los evangelistas recogen el primer acto de esta nueva etapa, la recepción del bautismo que el precursor administraba a orillas del Jordán. Sin embargo, solo San Juan señala la presencia de la Virgen en estos comienzos de la vida pública. Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea, anota Juan, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. El Papa, voy a hacer un inciso, cómo explica que solo San Juan es el evangelista que habla de las bodas de Caná. Los motivos son claros, ¿verdad? Juan es el último de los evangelistas, tiene muy claro lo que han escrito los otros tres, y él va no solamente completando lo que falta en los otros evangelios, sino que además tiene un recorrido muy claro en todo su evangelio. Los sinópticos son muy paralelos, por eso se llaman sinópticos, ¿no? Pero en cambio, el recorrido de Juan es distinto. El recorrido de Juan ya no apunta tanto a que Cristo es el Hijo de Dios, el Mesías, y que toda su vida está orientada a la pasión, muerte y resurrección, sino que, como por ejemplo San Marcos, sino que San Juan ya tiene otro planteamiento, y el planteamiento es muy claro. Es muy claro. La Virgen interviene en todos los momentos de la vida de Jesús importantes, en todos. La Virgen, bueno, es que Juan cuidaba de la Virgen, por lo tanto, no solamente ella le contaría muchas cosas a Juan. Ya sabemos que el evangelista que recoge los años de la infancia de Jesús es San Lucas, pero también San Juan, que viviría con ella hasta en Éfeso. Se la llevó. Por tanto, Juan acentúa esa vida de Jesús, vida de María. Dice así: mujer, que a ti y a mí aún no ha llegado mi hora. Estas palabras son muy del diálogo entre madre e hijo. Diálogo que la Virgen se lo contaría a Juan, porque aunque él estaba en la boda, pero bueno, no creo que interviniera en esa conversación. No tienen vino, mujer, que nos va a ti y a mí, aún no ha llegado mi hora. Bueno, dice el Papa, cualquiera que sea el significado exacto de estas palabras, que además estarían matizadas por el tono de la voz, el gesto de la cara, etc. Es bonito pensar cómo sería el gesto de Jesús ante la petición de su madre, ¿no? En la película está La Pasión de Mel Gibson, salen momentos en el que incluso pues Jesús y María están jugando. Yo quiero jugando porque ella le lleva agua para que se lave las manos antes de comer, porque está trabajando, no sé si era una mesa o algo así, una mesa. Y entonces él juega con su madre y le salpica la cara, en plan simpático, tan, bueno, cariñoso. Pues cómo serían los gestos y las miradas entre la Virgen y Jesús, pues eso, evidentemente hasta el cielo no lo contemplaremos, ¿no? Pero mientras tanto nos podemos imaginar. La Virgen no pierde la confianza en su Hijo. Ha dejado la cuestión en sus manos y por eso dirige a los sirvientes una exhortación: haced lo que Él os diga. Que son las últimas palabras de la Virgen recogidas en el Evangelio. Muy interesante, ¿eh? Y el Papa acentúa eso. El Papa San Juan Pablo II, que tenía en su lema el totus tuus, Mariae, soy todo tuyo, María,
él va explicándonos cosas que ha meditado mucho. Porque seguro que tú no sabías cuáles eran las últimas palabras de la Virgen en el Evangelio. Pues él te lo explica. Haced lo que él os diga. Según la interpretación de los autores cristianos, el milagro de Caná encierra además un profundo significado eucarístico. Al realizarlo en la proximidad de la solemnidad de la Pascua judía, de la primera Pascua judía que vive Jesús con sus discípulos, Jesús manifiesta cómo en la multiplicación de los panes la intención de preparar el verdadero banquete pascual, la Eucaristía. Probablemente ese deseo en las bodas de Caná queda subrayado aún más por la presencia del vino, que alude a la sangre de la nueva alianza por el contexto de un banquete. De este modo, concluyo ya estas palabras del Papa, María, después de estar en el origen de la presencia de Jesús en la fiesta, consigue el milagro del vino nuevo, que prefigura la Eucaristía, signo supremo de la presencia de su Hijo resucitado entre los discípulos, con nosotros ahora, en el sagrario. Vamos nosotros a pedirle al Señor que nos muestre también a la Virgen como madre y que nos la entregue. Ya sé que lo ha hecho, pero pídele tú que te lo diga. Es ahí a tu madre. Yo también se lo pido. Recuérdame que la Virgen es mi madre, que la Virgen está encargada por el Señor para protegernos. Tú dices, bueno, pues ya nos protege Jesús, ¿no?, que es el mediador. Sabemos que Cristo es altar, víctima y sacerdote. Él es el que está, sacerdote, el que hace puente entre Dios y los hombres. Cristo es el que se ofrece por nosotros, víctima y altar, se ofrece. Por eso dice, bueno, ¿para qué acudir a la Virgen? ¿Por qué necesitamos la protección de la Virgen María? Bueno, pues si el Señor, como dicen los teólogos siempre que alguien le pregunta por algún asunto, que ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué Dios hizo esto así? Bueno, te podemos dar razones de conveniencia, lo que no podemos decir que Dios estaba obligado a hacerlo de un modo. Tampoco Cristo estaba obligado a entregarnos a su madre como madre nuestra. Eso está claro, no estaba obligado, pero lo hizo. Con lo cual yo te puedo dar razones de conveniencia, no razones de necesidad. Razones de conveniencia. Y por eso acudo a unas palabras, a una pregunta, si quieres. Padre, ¿cómo puedo querer más a la Virgen? ¿Cómo puedo hacer que la Virgen esté más en mi vida? Entonces acudo a San José María, ¿no? Pero voy a contestarte con la pregunta de siempre. Nuestros padres, ¿cómo se quisieron cada vez más? Tuvieron mucho trato, se trataron antes de casarse. Tú, si quieres de verdad amar a la Virgen, no dejes tus devociones marianas. Reza el Santo Rosario, haz jaculatorias, dile cosas de cariño en la intimidad de tu corazón. No tengas miedo. Por muchas cosas muy buenas que le digas, nunca le dirás bastante, porque sin ella la redención no se hubiera hecho. Ella tuvo que decir fiat. ¿De acuerdo? Bueno, pues mira, partimos de esta respuesta. Trata a la Virgen. Dirígete a ella y entonces comprobará, entre comillas, la necesidad que tienes de ella. Cuando uno se acerca a nuestra Madre Santa María a pedirle cosas, cuando uno se acerca a abrir el corazón y decirle, Madre mía, Virgen Santísima, te necesito por esto y en esto y en esto otro, y esto de más allá, comprobará y comprueba lo que se dice en el acordado. Jamás se debe decir que ninguno de los que han acudido a su protección, implorado su socorro y pedido su intercesión,
haya sido desamparado de ella. Pues esto, pues haz la experiencia. Haz la experiencia. Yo te animo a que hagas la experiencia. No en plan jueguecito, sino en plan realidad. Porque todos los que estamos aquí, todos, que estamos delante del Señor Salario, y por eso abrimos nuestro corazón al Señor, todos estamos necesitados. Y a veces hay momentos en el que uno está especialmente necesitado. Por un motivo o por otro. No te digo yo cuál concreto. Pero a veces estamos con un motivo especialmente necesitado. Pues yo te animo a que hagas la prueba. Que hagas la experiencia. Como dice San José María, trátala en consecuencia. Ella es tu madre. Nadie lo hará por ti tan bien como tú si tú no lo haces. Bueno, pues trátala en consecuencia. Dirígete a ella con esa confianza. Papa San Juan Pablo II, que hemos hablado al comienzo de la meditación, pues en su lema, ya te digo, pone esa expresión totus tus, que es muy, muy completa, ¿no? Todo. Soy todo tuyo. Y esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, no es una simple expresión de devoción, es algo más. La orientación hacia una devoción tal se afirmó en la vida de San Juan Pablo II, y lo explica él mismo, además, en el periodo en que durante la Segunda Guerra Mundial trabajaba de obrero en una fábrica, realmente en una fábrica de productos químicos de Solvay. En un primer momento me había parecido que debía alejarme un poco de la devoción mariana de la infancia en beneficio de un cristianismo cristocéntrico. Gracias a San Luis Griñón de Montfort comprendí que la verdadera devoción a la Madre de Dios es, sin embargo, cristocéntrica. Más aún, que está profundamente arraigada en el misterio trinitario de Dios y en los misterios de la encarnación y la redención. Bueno, estas palabras de la vida del propio San Juan Pablo II en sus años jóvenes, cuando estaba viviendo una experiencia bastante traumática, ¿verdad? Porque había visto, pues primero murió su madre jovencito, niño, después su padre, que muere después, la Segunda Guerra Mundial, con esa invasión de Polonia, con tantos... Bueno, él contemplaba cómo asesinaba a la gente incluso por defender. El otro día se lo explicaba a los niños hablándole de soldados y apóstoles de Cristo del sacramento de la confirmación. Le ponía un ejemplo extremo, pero me acordaba de cómo en cierta ocasión, pues estando él trabajando en esa fábrica, pues un obrero se le cayó un rosario y el soldado nazi le hizo que lo pisoteara y no quiso y lo mató. Pues eso le explicaba a los niños de otro modo, ¿no? Pero no. Bueno, él tenía esas experiencias traumáticas, tan fuertes. ¿Y qué descubre? Que lo que tiene que hacer es refugiarse mucho más en la Virgen, en nuestra Madre Santa María. Y María Santísima continúa siendo la amorosa consoladora en tantos dolores físicos y morales que afligen y atormentan a la humanidad. Ella conoce nuestros dolores, nuestras penas, porque también ella ha sufrido, desde Belén al Calvario. Una espada atravesará tu alma, le dijo el anciano Simeón cuando presentaron al niño en el templo. Una espada atravesará tu alma. Ella es la madre de la misericordia. Ella es la madre del consuelo. Ella es la madre que siempre tiene los brazos abiertos para protegernos, para ayudarnos. Y además es maestra de sacrificio escondido y silencioso. A ti que sales al encuentro de nosotros pecadores, Madre mía, te consagramos pues nuestra vida,
Y te entregamos ese deseo de que nos enseñes a vivir en la vida ordinaria de cada día, como tú en Egipto, en Nazaret, y también antes en Belén, pues esa vida ordinaria, corriente, de una madre de familia que tiene que cuidar de su esposo y de su hijo, y que tiene que protegerla, pues en la salud y la enfermedad también, en los momentos de trabajo diario. Hay una escena en ese libro que es una novela, pero que yo había leído hace tiempo y que me gustaba mucho, y de hecho a veces lo citaba en meditaciones y tal, pero después con el año de San José se puso otra vez, entre comillas, de moda, ¿no? La sombra del padre. Este libro, que es una novela, va explicando cómo era la vida de San José, va explicando, te va poniendo delante la vida de San José. Evidentemente hay muchas cosas, muchas, no, muchísimas, y diálogos con la Virgen, etcétera, que el autor se está inventando. Pero hay un momento en el que cuando José, por motivos familiares, profesionales, se va de Belén a Nazaret, por lo menos es lo que explica él, al llegar a Nazaret, pues con el borrico que lleva, cargado con los enseres de su trabajo, etcétera, pues se acerca al pozo. Y allí aparece una mujer que va a recoger agua al pozo y aparece la Virgen. Y en ese momento es el momento en que él se enamora de la Virgen. Y comprueba, cuando se van todas, que el cubo del pozo pues es bastante pesado. Y entonces aprovecha, que es carpintero, ya te digo que es una historia novelada, y entonces fabrica un cubo mucho más liviano y mucho más capaz, pensando en la Virgen. Bueno, también las otras mujeres, pero pensando sobre todo en la Virgen. Yo me imagino otra parte que no sale en ese libro. ¿Cómo serían las manos de la Virgen? Porque la Virgen, aunque fuese una chica joven, pues estaba acostumbrada a trabajo manual. Y ese trabajo manual le dejaría unas manos pues arrugadas, duras, con algún callo que otro, quiero decir, no es broma, es que es así. Las personas que trabajan con sus manos, pues se le van encalleciendo, ¿no? Ya trabajen en el campo, ya trabajen en la casa, antiguamente, ¿no? Porque yo recuerdo una tía mía que tenía manía por la limpieza, ¿no? Vamos, es que te aseguro que la casa estaba, que refulgía todo, es decir, donde mirara ya estaba brillando. La por eso se dedicaba a fregar los suelos, que todo el mundo le decía, deja de hacerlo ya, ¿no? Es que sí, te vas a hacer daño. Claro, ¿cómo tenía las manos? Pues la Virgen también tendría unas manos encallecidas, ¿no? Pues esas son las manos que sostuvieron al niño Jesús, que le amamantaron, que le limpiaron, que lo acostaron, que lo envolvían, que cuidaba de él, que le explicaba, le enseñaba a leer y a escribir. También lo haría en la sinagoga, ya lo sé. Pues esas son las manos de la Virgen, de una mujer viviendo una vida normal y corriente. Tantos años, 30 años, con Jesús. Vamos a pedirle a la Virgen que también sepa por nosotros vivir nuestra vida diaria, como ella, contemplando a Jesús en la labor de cada día, haciéndolo por Dios, mirando a Jesús. Ella miraría a José y al niño. José también trabajaría con sus manos, también, pero bueno, un hombre parece más normal, entre comillas, ¿no? Mirando a la Virgen y al niño. Madre mía, que también nosotros sepamos vivir ese día a día como tú, mirando a tu hijo, mirando a Jesús, mirando como si tú eres nuestra madre y era la madre de Dios, pues a nuestro hermano, que nos acompaña en el día a día, que trabaja con nosotros, que bueno, realiza las labores que haya que hacer en casa, en donde sea, con nosotros. Se lo pedimos de verdad a la Virgen también, para que nos enseñe ese valor del sacrificio escondido y silencioso de cada día. Hay un santo que el Papa San Juan Pablo II canonizó,
que era un religioso franciscano, que bueno, que ahí conocimos su historia, porque este hombre, estando en Auschwitz, cuando se escaparon unos prisioneros, por decirlo así, unos pobres que estaban allí en el campo de concentración, pues el jefe del campo siempre hacía lo mismo. Escogía aleatoriamente a 10 para que murieran, por los que se habían escapado. Era un modo de decir, si alguien se escapa, que sepa que los que se quedan van a pagar por ello. Entonces escogieron aleatoriamente a 10 personas, y uno de ellos era un padre de familia, tal. Entonces, pues, se lamentaba de que lo hubieran escogido a él, y este fraile, Maximiliano Kolbe, se ofreció, y fue él el que murió por él. Además murió de hambre y nació, no tenía nada. Los 10 murieron así. Al final ya le pusieron una inyección porque no se moría, pero se murió así. Entonces San Maximiliano Kolbe, cuando era un joven estudiante en Roma, este fue fundador también de una congregación de la Inmaculada. Desde Roma escribía a su madre. ¿Cuántas veces en la vida, pero especialmente en los momentos más importantes, he experimentado la protección especial de la Inmaculada? Pongo en ella toda mi confianza para el futuro. Pues en la Virgen Inmaculada también ponemos nosotros nuestra confianza para que nos ayude en este camino, especialmente en este mundo tan sexualizado, tan, puedo decirlo así, de ese modo tan claro, pero bueno, buscando simplemente el placer de la carne, ¿no? Vamos nosotros a pedirle a la Virgen Inmaculada que nos acompañe. Corazón Inmaculado de María, ayúdanos a vencer el mal que con tanta facilidad arraiga en los corazones del hombre de hoy, y con sus efectos pesa ya sobre nuestra época y parece cerrar los caminos del futuro, porque si no se vive la santa pureza, es imposible ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Bueno, y la Virgen Santísima está junto a la cruz. Ella la contemplamos junto a la cruz como, pues, ¿por qué quiso acompañar a su hijo hasta los últimos momentos? Pues porque una madre no va a dejar nunca a su hijo. Y por eso la Virgen Santísima, pues está al pie de la cruz, contemplando con gran dolor cómo su hijo sufre, cómo su hijo es reventado por aquel martirio, por aquel sufrimiento, primero cargando con la cruz, los azotes. Hay un momento muy significativo en la película de La Pasión de Mel Gibson, cuando Jesús está en la cueva cárcel, en la casa del sumo sacerdote, y entonces pues la Virgen se acerca y a través de la piedra, ella del suelo y él del techo, pues se comunican. Jesús siente la presencia de su madre arriba y ella siente la presencia de su hijo abajo. Ella está sintiendo todo lo que su hijo está padeciendo. Ella está padeciendo con él. Pues que también ella nos acompañe en todo momento. Que recordemos las últimas palabras de la Virgen recogidas en el Evangelio. Haced lo que Él os diga. Y te lo dice a ti, me lo dice a mí, lo dice a cada uno de los hombres. Haced lo que Él os diga. Y entonces ella nos protegerá en ese camino seguro hacia el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.